Hola chicos, este video tiene la intención de explicarles lo que ya vimos en clases sobre el área de gramática y el tema de clases de oraciones. Recuerden que vimos 4 tipos de oraciones según la intención del interlocutor, es decir, según la intención del hablante. Eso va a cambiar, por supuesto, o va a variar el tono, la intensidad, la entonación de esa oración. De forma visual también podemos verlo a través de los signos de puntuación, como los signos de interrogación y los signos exclamativos. Entonces, la primera oración es la oración enunciativa. La oración enunciativa tiene la intención de afirmar o negar algo, ¿bien? Como en el ejemplo que vimos. El juicio empieza hoy. ¿Qué nos está expresando? Que ciertamente eso va a suceder ese día, es decir, nos afirma algo. Pero no vemos allí un signo de interrogación, ni vemos un signo de exclamación, ni tampoco nos está expresando una orden. Así que sencillamente esta oración es enunciativa. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que, como toda oración, debe empezar con mayúscula y debe terminar con un punto. Muy bien. Ok, siguiente clase de oración. Oración interrogativa. La oración interrogativa es aquella donde se pregunta sobre algo. Por supuesto, debe haber unos signos de interrogación. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos sí. Y en los ejemplos que ustedes van a ver también va a ser así. Los signos de interrogación. Importante chicos, que tengan presente que en español, a diferencia del inglés, el signo de interrogación se abre. No solo se cierra, también se abre. Muy bien. Entonces, la entonación en este tipo de oración es diferente a la oración enunciativa. Cuando preguntamos, hacemos una entonación muy particular, una entonación de pregunta. ¿Quién es el juez? Muy diferente que yo dijera, ¿quién es el juez? Bien, aquí yo debo decirlo con esta entonación. ¿Quién es el juez? Para que suene como una pregunta. Siguiente tipo o clase de oración. Oración imperativa. Muy bien. Le dice a alguien que haga algo, una orden, un mandato. Como cuando sus padres le dan una orden. Estudia para el examen de mañana, acuéstate temprano o levántate en este momento. Esos son órdenes que usualmente ustedes reciben en su casa. El ejemplo, siéntate, por favor. En clase ustedes también reciben órdenes de sus profesores. No es una opción, las órdenes son algo que se debe cumplir, que se debe hacer. Muy bien. Y por lo general inician con un verbo, o si no, la contienen en la misma oración. Porque el verbo es el que nos va a indicar qué es lo que debemos hacer. En este caso es sentarnos. Si nos dicen estudia para el examen de mañana, es estudiar. Si nos dicen acuéstate temprano, es acostarnos. Bien, entonces el verbo es importantísimo en una oración imperativa, en todas las oraciones, pero en la oración imperativa es la que nos va es como la clave, bien, para nosotros determinar que esa oración ciertamente es una orden. La oración imperativa, igual que la enunciativa, pues debe iniciar con una mayúscula, igual que todas. Pero en este caso no hay un signo de puntuación en particular, como en la oración interrogativa, sino que debe iniciar con mayúscula y debe terminar con un punto. Siguiente tipo de oración, la oración exclamativa. Ella muestra emociones fuertes como entusiasmo, sorpresa o miedo. Ejemplo, ahí viene el juez. La entonación, como en la de oración interrogativa, debe ser una entonación muy particular. Debe expresar esa emoción que en ella está contenida. En este caso es una emoción de sorpresa. Bien, ahí viene el juez, ¿ok?
O puede ser también de un llamado, que se quiera hacer el llamado o se quiera avisar a los demás que allí está esa persona. Muy bien, en este caso. Las oraciones exclamativas, como su nombre lo indica, deben tener los signos de exclamación. ¿Okay? Esto sí es obligatorio, siempre, siempre. Para expresar esa emoción fuerte deben haber estos signos de exclamación. Al igual que los signos de interrogación, los signos de exclamación se inician. ¿Bien? Inician y terminan. Bien. Inician y terminan. ¿Okay? Hay un signo de interrogación que indica que se abre, ¿no? Y el signo de exclamación que cierra. Tanto el signo de exclamación como el de interrogación, los que abren, el punto va hacia arriba, y los que finalizan, el punto va hacia abajo. ¿Okay? No se les olvide esto porque es muy importante y pueden generar confusión porque en el inglés solamente se cierra, pero chicos, en el español también se abre el signo de interrogación y de exclamación. Una vez que ya tienen claro los 4 tipos de oraciones según la intención del hablante, ahora sí pueden hacer los ejercicios del libro, que igual los hicimos en el cuaderno, pero ahora digamos que los pueden comprender más claramente. Inicialmente, recuerden que siempre que escribimos en nuestro cuaderno debemos hacer un encabezado. El encabezado tiene la fecha del día, bien, tiene el área y tiene el tema. Y aquí está, bien. Primera oración. El jurado escuchó el juicio. Debemos decir si es enunciativa, interrogativa, imperativa o exclamativa. Bien. ¿Cuál será? Bueno, discutimos en clase que esta oración es enunciativa. ¿Por qué? Porque sencillamente nos están dando una información que en este caso es afirmando algo. ¿Qué pasó eso? ¿Bien? Pero allí no hay una orden, no hay una pregunta y no se expresa una emoción fuerte. Siguiente oración. Hablaron sobre el caso. ¿Qué será lo que pasa allí? Igualmente. Se nos está diciendo algo que está pasando, se nos está afirmando, dando una información sin preguntar, sin expresar alguna emoción y sin dar una orden. Entonces, aquí tenemos otra enunciativa. Siguiente oración. No pueden decidir qué hacer. Que hay allí una emoción, quizás de indignación, podemos decir así. No pueden decidir qué hacer. Muy bien. Vamos a colocar entonces debidamente la clasificación que en este caso, por los signos de exclamación, también nos está indicando que es exclamativa. Bien. Seguimos. Cuarta oración. ¿Qué pasará ahora? Los signos de interrogación y la entonación que le damos nos indica que esta oración es interrogativa. Última oración, quinta. Di a los miembros del jurado que lo intenten de nuevo. Comienza con un verbo y la entonación nos está indicando que hay una orden, que es algo que debemos hacer. Entonces, esta oración sería imperativa. Orden. Nos están dando una orden. Así quedaría esta parte, lo cual deben copiar en su cuaderno para que entonces tengan para repasar para el examen de la lección 2. Definitivamente usar las diferentes clases de oraciones
tanto la enunciativas como interrogativas, imperativas y exclamativas, van a hacer que nuestros textos sean más interesantes. Muy bien. Imagínense leer una historia, un cuento con solamente un tipo de oración. Sería bastante aburrido. Muy bien. Vimos en el ejemplo un párrafo donde todas eran oraciones enunciativas. Todos tenemos momentos difíciles, podemos contarnos nuestras experiencias, todos aprenderemos algo nuevo, al final seremos más sabios. La misma entonación y haría ciertamente entonces nuestra lectura bastante aburrida. No podríamos identificar qué emociones pueda estar atravesando los personajes, ni podemos percibir que puedan estar sintiendo. Muy diferente a cuando tenemos un texto con las diferentes clases de oración. No todos tenemos momentos difíciles. Cuéntame tus experiencias. Así podremos aprender algo nuevo. Cuanto más sabios seremos al final. Entonces, esa diferencia en las clases de oraciones, pues ciertamente le dan brillo, le dan color a los textos. Cuando escriban, procuren siempre usar los diferentes tipos de oraciones. Usen los signos de puntuación correctamente, que es lo que va a indicarle a la persona que lee las emociones, si es una orden, si es una pregunta. Entonces, a modo de repaso, tenemos las oraciones enunciativas, aquellas que afirman o niegan algo. Las oraciones exclamativas, aquellas que expresan una emoción. Usamos los signos de exclamación en estos casos. Las oraciones interrogativas, que sirven para preguntar, y usamos los signos de interrogación, tanto para abrir como para cerrar, igual los de exclamación. Y las oraciones imperativas, que expresan mandato o ruego. El ejemplo que vemos aquí: todas las mañanas me cuesta pararme. La cama es un monstruo, me atrapa y no me quiere soltar. Entonces, me pregunto, ¿debo luchar contra ella? Para mí esa respuesta es muy fácil. No. Debo dejar que me domine. Pero todo acaba cuando escucho a mi mami decir con voz fuerte y clara: a levantarse. Sé que todo acabó. Eso me suele pasar. O me solía pasar cuando era pequeña. Ya ahorita mi mamá no me levanta. Pero igual la cama es un monstruo, me atrapa y no me quiere soltar. Entonces, fíjense, es un párrafo que contiene los 4 tipos de oraciones que vimos. Y qué interesante, al leerlo se torna divertido. ¿Bien? Y eso es lo que hace usar los 4 tipos de oraciones. Es lo mismo que ustedes deben hacer con la actividad de la página 80 y 81 del libro Senderos del texto. Muy bien, hacer una escritura narrativa usando diferentes clases de oraciones, usar diálogos. En estos casos, los diálogos obligatoriamente te llevan a usar tanto oraciones exclamativas como oraciones interrogativas, ¿muy bien? Porque es la manera normal en como nosotros hablamos. Cuando hablamos siempre usamos, siempre lo hacemos en tono de preguntas o lo hacemos expresando alguna emoción fuerte o sencillamente afirmando o negando algo y también ordenando. Entonces, hagan su diálogo como se les también va a estar indicado en CISO, bien, y como se los indiqué en clase para la semana que viene. Muy bien, para la próxima clase, que sería el día lunes. Bien, entonces, bueno, chicos, quedamos así. Los quiero mucho.